Bueno, como les decíamos en el segmento anterior, el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Alviso, publica hoy un escrito, un documento, donde plantea cuál es la posición de él como economista, así como también como presidente de la Junta Monetaria y administrador o director del Banco Central de la República Dominicana, y da una serie de razones entendibles desde la lógica y la óptica de la estabilidad económica y financiera de la República Dominicana. Inmediatamente han venido reacciones de algunos sectores que evidentemente lo que muestran es una especie de, no una especie, sino un desconocimiento de lo que es el manejo económico. Porque el gobernador del Banco Central señala que recientemente se han sometido a la Cámara de Congresuales iniciativas legislativas que pretenden modificar la ley 8701 que crea el sistema de la seguridad social para permitir que los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones puedan retirar hasta un 30% de sus ahorros acumulados en las cuentas de capitalización individual con la intención de mitigar su situación económica en el estado de emergencia. Y dice el señor gobernador del Banco Central que es importante señalar que estas iniciativas que persiguen proveer recursos a los afiliados carecen de los fundamentos técnicos y analíticos elementales y adolecen de sustentación teórica y legal. Además, no transparentan las implicaciones económicas y financieras de gran envergadura que tendría la implementación de una política de esa naturaleza. Y justamente a ese aspecto es lo que quiero referirme en este primer comentario. Y es que de manera muy alegre, hasta graciosa, por no decir politiquera, populista, se ha estado planteando el tema de los fondos de pensiones, pero nadie, por lo menos del sector político, del sector económico y financiero del país, había hecho un planteamiento tan claro, un diagnóstico tan claro, a mi entender, como lo ha planteado en esta oportunidad el doctor Héctor Valdés Alviso. Porque se ha hablado, bueno, la primera reacción la vemos por ejemplo, de Quique Antún, que dice, los fondos de pensiones no son del gobierno ni del Banco Central, son de los trabajadores. El otro del diputado Botello habla, bueno, porque el gobernador tiene tal salario, no tiene por qué preocuparse. O sea, no han podido responder a los argumentos y a los planteamientos que ha hecho el gobernador del Banco Central con relación a esta iniciativa que en principio cualquiera puede decir, bueno, pero sí, ese dinero está ahí y lo único que puede pasar es que aquellas personas que tenían que durar 30 años cotizando para retirarse, pues van a tener que durar 32, 34 años, pero a mí que me importan 2 años más y ya yo voy a tener 60 o 62 años. El problema mío es ahora. Pero ¿y las implicaciones que tiene esto para la economía, para la República Dominicana? El gobernador del Banco Central en este documento plantea que una situación de esta naturaleza podría generar una crisis igual o peor que la que se generó en el año 2002-2003 con el famoso salvataje de los bancos que implementó el expresidente Hipólito Mejía y su equipo. Y ahí viene la preocupación mayor. Para los que vivimos esa época y que escuchábamos decir que las consecuencias de ese desbarajuste que se hizo con el famoso salvataje para entregarle el dinero a todo el mundo, violentando la ley monetaria, que establecía solo un porcentaje hasta dónde se podía entregar los recursos del Estado, los recursos de los bancos, en este caso más que todo del Baninter y después lo que siguieron en la corrida. Pero Hipólito decidió entregarle el dinero a todo el mundo y esa es la base del famoso déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central de la República Dominicana, que todavía no hemos podido llevarlo
a una situación que uno pueda entender que es manejable, muy manejable y favorable para la República Dominicana. ¿Cuánta gente quebró? ¿Cuánta gente perdió propiedades? Porque salió una cantidad de dinero del Banco Central, evidentemente emisiones sin ninguna sustentación, y esto devaluó la moneda de manera desproporcionada. No hubo un deslizamiento programado, sino que fue abrupto cuando el dólar llegó a más del 60 por 1. La inflación se disparó por encima, si mal no recuerdo, del 25 o 30% en ese año. Bueno, fue la debacle. Todavía, reitero, casi 18 años después, no hemos podido retornar, o quizás estamos ahora en el punto en que estábamos en el año 2002. Y todos esos argumentos los ha planteado el gobernador del Banco Central en este análisis que hace de esa propuesta. Inclusive señala que dentro de la propuesta que hizo el diputado Ito Bisonó, dice que esa propuesta lo que muestra es una ignorancia de lo que es la ley que crea los fondos de pensiones y que en ningún momento esto podría realizarse en términos legales sin modificar la Constitución de la República y sin modificar la ley. ¿A dónde voy con esta preocupación y eso? Yo creo que un tema de esa naturaleza y una situación como la que está viviendo el trabajador dominicano en estos momentos, con la economía parada, el mismo gobierno, con los ingresos limitados, no hay turismo, no hay remesa en la cantidad que acostumbramos, los ingresos por tributos tampoco, o sea, todo se ha reducido y lo ideal fuera que tuviéramos un liderazgo político responsable y un liderazgo económico responsable. Que esto que está planteando el doctor Héctor Valdés Albizu sea motivo para que se haga un planteamiento fuera de lo populista, fuera de lo politiquero y fuera del tema electoral. Por ejemplo, que escucháramos la opinión del Partido Revolucionario Moderno con Luis Abinader como candidato presidencial, no el presidente del partido, sino el candidato presidencial Luis Abinader. El candidato presidencial Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, el candidato presidencial Guillermo Moreno, que va a participar en las elecciones del próximo 5 de julio, Dios mediante, pero hacer un planteamiento claro para saber cuál es la visión económica que quieren los que están aspirando también a dirigir los destinos de la nación. Porque hasta ahora lo que hay son hasta improperios, o sea, salidas como lo haría cualquier comunicador que no tenga el más mínimo manejo, o cualquier persona en la esquina que no tenga el más mínimo manejo de lo que es la estabilidad y lo que significaría una sobredemanda de bienes y servicios, una devaluación de la moneda, un aumento de precios desorbitado o exorbitante, que se tragaría automáticamente ese dinero que se pondría a circular, que se pondría en el torrente económico de la República Dominicana. Y me preocupa porque veo el manejo que se le está dando en vez de hacer planteamientos serios como los que ha hecho el gobernador del Banco Central. Mira, la semana pasada, en el programa del miércoles, me opuse, y lo he repetido más de una vez en este mismo programa, a esos aprestos, a esas pretensiones, porque son totalmente inviables. Lo dije el miércoles y lo repito hoy. La puntualización que ha hecho el gobernador del Banco Central, bienvenida, es correcta, es puntual, es una advertencia a la demagogia y al populismo, que no es eso, Atahualpa, es otra cosa y te lo voy a decir ahora. Pretender entregarle a los trabajadores 174,000 millones de pesos, que significan el 30% de las AFP, decía el miércoles, significa quitarle a las AFP
la liquidez que requieren para darle atención a lo consuetudinario. Forzar al Estado, porque el más del 80%, lo dije y lo repito hoy, de los recursos de las AFP, de los fondos de pensiones, por ley, están en letras del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Lo ordena la ley. No se puede forzar a cancelar o reivindicar esas letras con anterioridad a su vencimiento, porque el Estado entonces tendría que buscar un dinero que no lo tiene y sacrificaría el esfuerzo que se está haciendo ahora. Además, Atahualpa, a un trabajador, si se le da el 30% de lo que le toca, que el trabajador que gane 500, 600 pesos son centavos, no le va a servir para nada. Hay que rebajarle el 30% de los 360 meses que deben cotizar mínimo para una pensión. Entonces habría que aumentar la edad para pensionar al trabajador, porque hay que deducir del número que se le entregue el número de meses que corresponde a esa cantidad. O sea, al 30% de los 360 meses. Pero eso no es nada. Es una irresponsabilidad del Estado y de la Cámara de Diputados el querer decir ahora que el trabajador debe solventar esta crisis de sus propios recursos. Entregarle a los trabajadores el 30% de lo que tienen ahí ahorrado, es decir, soporten la crisis que tenemos con lo de ustedes, y eso no es así. Aquí todos los partidos políticos, el PRD, PRM y el PLD en mayor medida porque tuvo más gobiernos, incumplieron la ley de seguridad social, la 8701 Atahualpa. El párrafo segundo del artículo 50 de la ley, al momento de que fue votada en el año 2001, dijo: en un plazo no mayor de 18 meses hay que crear el seguro de desempleo. Ningún gobierno, ni Hipólito, ni ninguno de los del PLD le dieron cumplimiento a eso. Si el seguro de desempleo se hubiese desarrollado, se hubiese implementado a los 18 meses, no tuviéramos este problema. Es que este Estado ha sido manejado por gobiernos irresponsables, desde el PRD, PRM, que es lo mismo, hasta el PLD. Ninguno. Y ahí hay, perdónenme, ahí hay diputados con más de un periodo cuyos partidos no pueden venir de demagogos ahora porque fueron violadores de la ley. El Congreso es cómplice de esto porque no forzó, y en el Congreso era que había que forzar el seguro de desempleo. Atahualpa, párrafo segundo del artículo 50. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, en coordinación con el gobierno, empleadores y trabajadores, promoverán en un plazo no mayor de 18 meses la creación del seguro de desempleo y todo lo relativo a la cesantía laboral sin que los trabajadores pierdan sus derechos adquiridos. Nunca se le dio cumplimiento a la ley. Dice, le dio conocimiento a la seguridad social es una entelequia. Mira, Atahualpa, tú sabes qué es lo que están buscando. Porque no es solo aquí. Si esos recursos salen a la calle, el dólar se va a poner al 100 por 1. Y cuidado si más, está al 56. Se va a poner al 100 por 1. La inflación, miren, además, ¿de dónde busca el Estado? Porque el Estado, no, para cancelar esas letras, tiene que buscar el dinero, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Y están en letras por ley, porque no es que se le dio para que lo usaran. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que hay detrás de todo esto, Atahualpa? Aquí se está jugando a la anarquía. Lo de Duquesa, los incendios que se están iniciando en Constanza, que lo inician de noche. Aquí se está jugando a la anarquía. Sí, de noche. Estuve en Constanza el sábado y suerte que el agua, la lluvia, hizo trunco los deseos de quemar cerca de la reserva de Ébano, Atahualpa, la pensaban prender. Aquí están apostando a la anarquía. Tú sabes que aquí hay sectores que quieren que se entreguen esos recursos para que el gobierno no tenga dinero para enfrentar el COVID. Que ese es el motivo que subyace detrás de esa demagogia. No es en pro de los trabajadores, es buscando desequilibrar las finanzas públicas en perjuicio de todos por ambición electoral, coño.
discúlpenme señores esta mala palabra, por ambición electoral. Lo que veo es justamente la situación que se está planteando, que independientemente de quién sea el ganador de las elecciones, si se produce un desajuste entrando al torrente monetario, más del 64% de lo que está en circulación normalmente. Señores, eso tendría consecuencias catastróficas para el que llegue. Entonces, por eso hablo de pensar en la República, de ver más allá de esta problemática de salud y no convertir esta problemática de salud en una problemática económica y financiera donde nos va a llevar quien nos trajo. A eso es que me refiero cuando trato hago el llamado a los sectores políticos, a los sectores empresariales, porque se está queriendo decir, lo que pasa es que el gobierno no quiere dar ese dinero, porque lo tiene todo en letras del Banco Central, o lo tienen en bonos de Hacienda, lo tienen los bancos comerciales. Decirle, o sea, plantear de manera responsable qué pasaría con la entrada al torrente monetario de ese dinero, que fue lo que pasó en el año 2003. ¿A dónde iríamos a parar? Y también quizás buscar una salida en términos de favorabilidad para los empresarios, de alguna manera, que ahora tú sacas a relucir el tema de ese artículo de la Ley de Seguridad Social, que ahí hay una responsabilidad compartida de todos, incluyendo hasta los miembros del Consejo de la Seguridad Social, que en ningún momento hicieron diligencia para que ese seguro de desempleo se pudiera implementar por ley como lo establece la misma ley. O sea, yo, cada vez que pasa una situación de esta naturaleza, lo que pienso es en cómo lo que uno pensaba que estaba superado, el tema de la politiquería, y que ya estábamos con una nave en buena posición. Aquí veo que hay sectores que están locos porque esto se descalabre, porque esto no importa, si tenemos que ir a las elecciones el día 5 de julio, no importa que se muera la mitad del país, es que yo quiero que haya elecciones. No importa que el país se descalabre económicamente y que yo reciba un cadáver económico, si yo lo que quiero es llegar a la presidencia, no importa cómo. Entonces debe haber un planteamiento responsable de todos. No es demagogia, ni siquiera es demagogia para ir a la pausa. Yo no quiero pensar que es ignorancia. No, Atahualpa, es un plan soterrado. Tú no te has dado cuenta de que todo está propendiendo a crear una anarquía. Vamos a tocarlo en el próximo. ¿Qué es lo que se quiere? Forzar al gobierno mediante una barrera congresual a quitarle al Estado que tenga que buscar parte de los recursos que debe destinar al COVID-19. Aquí hay gente que está apostando es para quitarle impulso al Estado, porque aquí hay gente que piensa que lo que el Estado está haciendo ahora, el gobierno, le favorece en términos electorales. Y aquí hay gente que no soporta eso, no sé por qué. Cuando la contribución debe ser otra. Ese es el fin que subyace detrás de todo eso, es desarmar porque quien fuera que esté en el gobierno, Atahualpa, ese es el gobierno que está hasta el 16 de agosto. Y con a ese es el que hay que apoyar cuando haga las cosas bien, y al que hay que criticar y demandar cuando las haga mal. Pero ese es el que está. Pero aquí se está apostando a la anarquía. En el próximo segmento te voy a decir qué es lo que ha pasado con Duquesa y no lo quieren decir. Bueno, vamos a publicidad. Atahualpa, eso se incendió por los 4 costados, aprovechando los vientos hacia el sureste. Vamos a publicidad un momentito y regresamos con más del contenido para el día de hoy.